36 horas sin parar, pasillos llenos, rostros cansados a mi alrededor. Mi cuerpo colapsó y por 6 minutos estuve fuera del tiempo. En la oscuridad, vi a Jesús con la misma bata que yo usaba. Me dijo: «Pensaste que dar la vida era destruirte. Eso no es amor, es culpa». Y todo lo que creía correcto comenzó a cuestionarse. Trabajo largas horas en el Hospital Público de Puebla. Me levanto temprano, preparo mi café rápido y repaso mentalmente mi lista de pacientes. Mi uniforme ya está gastado, la mochila siempre pesada con libros de enfermería y la Biblia. Entro a la sala de guardia y saludo a mis colegas con una sonrisa cansada. Mi fe siempre ha estado presente, incluso en los días más difíciles. Participo en las reuniones de la iglesia, ayudo en las actividades de jóvenes, leo pasajes bíblicos antes de dormir. Parece que todo está en su lugar, que mi compromiso con Dios y con los demás es firme. En los pasillos del hospital veo rostros de sufrimiento y dolor. Cuidar a los demás siempre ha sido mi propósito. Organizo medicación, aplico curativos, superviso cada detalle de la recuperación de los pacientes. Por la noche, todavía encuentro tiempo para orar. Las palabras a veces salen automáticas, pero hay sinceridad en cada pedido de fuerza, en cada agradecimiento silencioso. Mis colegas me llaman dedicada, responsable, incluso un ejemplo de fe. Me esfuerzo por corresponder, para que nadie dude de cuánto me importa. En casa, la rutina continúa. Preparo mis comidas simples, reviso informes, chequeo mensajes de la iglesia. A veces siento un cansancio profundo, pero lo ignoro. Considero que hacer menos sería egoísmo. Siempre hay alguien más que necesita, alguien más enfermo. Incluso cuando mi cuerpo pide una pausa, mi mente planifica más tareas, más horarios para ayudar, más atención a los detalles que nadie nota. Hay cierto orgullo en eso, aunque no lo reconozca completamente. Las mañanas comienzan temprano, con una oración rápida y café apresurado. Entre turnos y pasillos, mi mirada recorre a cada paciente, cada documento, cada instrumento de trabajo. La sensación de estar cumpliendo con mi deber me da satisfacción. Cuando pienso en la vida espiritual, recuerdo los cultos, los momentos de estudio bíblico con el grupo de la iglesia, las sonrisas que intento provocar. Me veo como alguien que se entrega por amor, pero hay una tensión sutil dentro de mí que rara vez admito. Incluso rodeada de rostros y voces, hay momentos de silencio que me hacen sentir el peso de mi propia disciplina. Mi cuerpo se queja, mis ojos arden de cansancio, mis manos duelen, pero sigo adelante. A veces percibo una rigidez en mi espíritu, una necesidad de probar algo para mí misma y para los demás. Siento que mi vida es buena, ordenada y justa, y eso me conforta. Todavía no sé que estas pequeñas grietas, invisibles para todos, cargan un peso que no puedo ver. El día termina con los últimos registros en la computadora, el uniforme arrugado, el cuerpo exhausto. Mi fe parece intacta, mi rutina sólida. Repaso mentalmente los compromisos del día siguiente y me preparo para dormir. La vida sigue, aparentemente normal, llena de devoción, esfuerzo y cuidado por los demás. Pero hay algo oculto, una tensión que todavía no puedo nombrar, una sensación de que algo en mí podría estar mal, aunque nadie más lo vea. En el hospital, mi dedicación nunca parece suficiente. Paso horas extra, reviso a cada paciente más de una vez. Corro de un área a otra sin parar. Siempre me digo a mí misma que estoy ayudando, que mi esfuerzo es amor. Me enorgullece no rechazar nunca un turno, estar siempre disponible, poner el bienestar de los demás por encima del mío. Cuando alguien comenta que debería descansar, siento una punzada de inquietud, como si detenerme fuera egoísmo. Para mí, cuidar a todos es devoción, es la manera de servir a Dios. Durante los turnos, observo a mis colegas descansando cuando pueden. Intento no pensar en ello, pero algo dentro de mí se llena de un tipo de justicia silenciosa. No huyo de las responsabilidades,
No dejo pacientes esperando, no me quejo. La sensación de ser indispensable me da energía, incluso cuando mi cuerpo se queja. Muchas veces empujo la fatiga bajo la alfombra, pensando que si flaqueo, alguien sufrirá. En mi mente, el sacrificio es inevitable y necesario. En casa, pienso en los próximos días, ajusto horarios de estudio bíblico, reviso compromisos en la iglesia y planeo cómo puedo contribuir aún más. La rutina de oración y lectura se mezcla con la exigencia de no fallar. Me siento orgullosa de lograr mantener todo: trabajo, devoción, cuidado de la familia y servicio en la iglesia. Es como si mi vida tuviera un equilibrio perfecto, aunque invisible. Algo interno me empuja a más esfuerzo, más entrega. He conversado con algunas colegas sobre cómo manejamos el cansancio. Siempre digo que cada esfuerzo es un acto de fe. Creo que estar sobrecargada demuestra compromiso, amor y devoción. Hay un cierto consuelo en eso, una sensación de que estoy haciendo lo correcto. Percibo muy poco que esta necesidad de sobrecargarme, de demostrar dedicación, también es una forma de controlar mi propia conciencia y mostrar a los demás que soy responsable y virtuosa. Mientras aplico curativos y acompaño a los pacientes, observo mis pensamientos. Siento orgullo de mí misma, de mi resistencia, de mi disciplina. Cada gesto, cada hora extra, cada detalle que nadie nota refuerza mi imagen de enfermera dedicada y cristiana fiel. Es gratificante, reconfortante y seguro. Nunca cuestiono si esta obsesión por el trabajo es saludable, si mi cuerpo o mi espíritu piden una pausa. El esfuerzo es sinónimo de bondad, de fe, de amor. Así veo mi vida, justa, recta, correcta. El patrón se repite a diario. La sobrecarga se ha vuelto parte de quien soy, invisible y natural. Nadie nota que hay algo malo en esto. Yo misma no lo percibo. Cada gesto, cada decisión de no descansar, cada turno extra, todo se interpreta como cuidado y servicio. El orgullo está disfrazado de devoción, y yo lo acepto sin darme cuenta. Mi fe parece sólida, mi vida dedicada, mi conciencia tranquila. Este es mi pecado invisible, pero en el momento se siente como virtud. Mi semana está llena, dividida entre el hospital y la iglesia. Durante el día, cada paciente recibe atención cuidadosa, cada detalle queda registrado. Por la noche, voy a reuniones y actividades del ministerio. Participo en estudios bíblicos, ayudo a organizar eventos y acompaño a nuevos miembros. Siento que estoy cumpliendo mi papel, manteniendo mi fe activa y visible. La sensación de ser útil me da propósito. En los cultos me siento en la primera fila, sigo cada lectura, memorizo pasajes de las Escrituras, ayudo en la organización de la música, preparo material para los estudios, animo a los jóvenes a participar. Me enorgullece estar siempre presente, no faltar a compromisos y mantener todo en orden. Las personas me reconocen como alguien comprometido con la iglesia y con Dios. Me siento responsable de ser un ejemplo. Entre oraciones y tareas administrativas, observo a los demás miembros. Veo a colegas descansando o llegando tarde y siento, sin darme cuenta, un leve juicio interior. Comparo mi esfuerzo con el de ellos y me convenzo de que mi dedicación es superior, que mi cuidado de cada detalle es prueba de verdadera devoción. Es un sentimiento sutil, casi imperceptible, pero presente. En casa, reviso las actividades de la semana, planeo nuevas formas de ayudar, ajusto horarios de oración y estudio bíblico. A veces me sorprendo pensando en cuánto vale mi tiempo, en cuánto puedo hacer. Hay satisfacción en ello, pero también una presión silenciosa: ser reconocida, ser necesaria, mantener la imagen de fiel ejemplar. No veo que esta necesidad me guía tanto como mi deseo de servir. En los turnos nocturnos, llevo la Biblia en la bolsa. Entre pacientes e informes, encuentro momentos para leer algunas páginas. Rezo en silencio entre procedimientos, y a veces noto que el foco está más en el ritual que en el corazón. Me siento segura en esta rutina, como si la regularidad me protegiera de cualquier error.
La vida parece equilibrada, llena de devoción, trabajo y servicio. Aún así, hay pequeñas tensiones internas que intento ignorar. Un cansancio que no pasa, una ansiedad discreta cuando pienso en faltar a algún compromiso, un deseo sutil de ser notada, de ser reconocida por el esfuerzo. No veo esto como un problema. Para mí, todo forma parte de ser dedicada y responsable. La rutina es mi prueba de fe y cuidado hacia los demás. Al final del día, regreso a casa, preparo mi comida rápida, repaso mentalmente los compromisos del día siguiente y me acuesto exhausta. Mi vida parece correcta, mi servicio constante, mi fe intacta. La iglesia, el hospital, las lecturas y oraciones forman un equilibrio que me conforta. Aún no percibo que pequeñas grietas existen dentro de mí, que el orgullo silencioso y el esfuerzo compulsivo ya empezaron a dejar marcas que no puedo ver. El turno comenzó temprano, con pacientes llegando a cada hora. Las llamadas se acumulaban y yo corría de un área a otra sin descanso. Mi cuerpo dolía, los músculos tensos y cansados, pero seguía adelante, revisando medicación, anotando detalles en los registros, controlando signos vitales. Cada paso se sentía mecánico, como si estuviera programada para no detenerme. A mitad de la noche, el ritmo aumentó. Un paciente necesitó atención inmediata. Otro tuvo una reacción inesperada, y yo debía estar en 2 lugares al mismo tiempo. Sentí una presión intensa en el pecho. La cabeza me latía, pero lo ignoré. Un compañero me ofreció ayuda, pero la rechacé. Pensé que si aceptaba, estaría fallando a los pacientes, que mi esfuerzo por sí solo sería suficiente. Era mi deber, y no podía ceder. Mientras aplicaba inyecciones y cambiaba curaciones, empecé a sentir un calor repentino y un hormigueo en las manos. La respiración se volvió pesada y un leve mareo me hizo apoyarme en la camilla para no caer. El corazón se aceleraba, pero mi mente seguía enfocada en los pacientes. Un pensamiento cruzó por mi cabeza. Si me detengo ahora, fallaré a todos ellos. La culpa silenciosa me empujaba hacia adelante, incluso cuando mi cuerpo pedía una pausa. El monitor sonó y apenas lo noté. Un colega comentó que me veía pálida, pero continué, ajustando un equipo, revisando notas. El sudor corría, los dedos temblaban, y mi cuerpo ya no respondía del todo. Aún así, insistí. La sensación de estar cumpliendo con mi deber era más fuerte que cualquier malestar físico. Minutos después, todo empezó a girar a mi alrededor. La vista se nubló, las piernas se debilitaron y tuve que apoyarme en la pared. Un paciente pronunció mi nombre y mi boca se abrió para responder, pero no salió ninguna palabra. Intenté caminar hacia una silla, pero mis pies no obedecieron. El corazón latía demasiado rápido, el aire parecía faltar. Todo mi cuerpo gritaba, pero mi mente aún intentaba mantener el control, pensando en las tareas que debía terminar. El mundo comenzó a inclinarse y mis compañeros se acercaron apresurados. Traté de decir que estaba bien, que solo necesitaba un momento, pero no pude emitir sonido. Sentí sus manos sosteniéndome mientras mi fuerza se desvanecía. Todo lo que había construido en disciplina y control se derrumbaba en ese instante. Entonces vino la debilidad total. Mi cuerpo cedió, y todo se volvió demasiado pesado. Caí sintiendo una presión inmensa en el pecho, el suelo duro bajo mis manos, el uniforme empapado de sudor. El dolor físico se mezclaba con la ansiedad, el miedo a no poder terminar, a dejar a alguien esperando. El colapso me tomó por completo. El ruido de pasos, voces apuradas y equipos se mezclaba con mi confusión. Intenté reaccionar, resistir, pero cada músculo pedía descanso. Mi esfuerzo, mi orgullo, mi necesidad de estar siempre presente y de no fallar, me habían llevado hasta allí, al límite, y en ese momento ya no tenía control alguno sobre mi cuerpo ni sobre lo que sucedía a mi alrededor. Sentí que mi cuerpo cedía por completo. La fuerza desapareció totalmente y cada músculo dejó de responder. El suelo duro bajo mis manos dejó de existir en mi percepción.
El peso del cuerpo se desvaneció. Escuché voces alrededor, pasos apresurados, pero sonaban distantes, como si vinieran de muy lejos. Cada sonido era claro, pero no me tocaba. Miré mis manos y no reconocí lo que veía. Parecían parte de alguien que ya no era yo. La sensación de separación comenzó suave, casi imperceptible, y rápidamente se volvió total. El cuerpo seguía allí, inmóvil, mientras mi conciencia se desprendía. El aire ya no necesitaba entrar en los pulmones y los latidos del corazón dejaron de marcar el ritmo de lo que sentía. Las luces del hospital perdieron forma. No había techo, no había paredes, solo espacio, pero vacío. El tiempo dejó de existir. Minutos, segundos, nada tenía sentido. Todo estaba suspendido. La realidad física que antes me retenía desapareció, y algo nuevo, extraño, empezó a ocupar su lugar. Cada sonido, cada gesto, cada respiración a mi alrededor se transformó en una sensación de distancia imposible de cruzar. Intenté moverme, sentir el suelo, tocar algo, pero no pude. La gravedad, la resistencia, la densidad del cuerpo físico, todo se disolvió. Había una conciencia clara, presente, pero sin cuerpo. Lo que antes había sido yo seguía allí, en otra dimensión, inmóvil, mientras observaba. Cada detalle del hospital era visible, pero ya no me afectaba. El silencio se volvió absoluto, aunque no pesado, solo extraño. Había sonidos, pero no me alcanzaban, no exigían respuesta. La respiración de mis colegas, el murmullo de los monitores, el roce de manos sobre mi cuerpo, todo existía, pero estaba más allá del alcance de lo que podía controlar. Mi mente seguía despierta, lúcida, pero todo lo que conocía como vida ya no me pertenecía. Había un espacio alrededor, amplio e indefinido, como si flotara sin dirección. La percepción de mí misma cambió. Ya no estaba limitada, pero tampoco entendía los límites de ese nuevo estado. Cada movimiento mental se desplegaba sin esfuerzo, pero cada intento de actuar en el mundo físico era imposible. Miré mi cuerpo, tendido, cubierto de sudor, tenso, aún luchando sin saberlo. De alguna manera, sabía que no volvería a moverlo, que la vida allí había terminado. Y aunque no sentía miedo, había una inmensa extrañeza, una conciencia de vacío y suspensión que nadie podría explicar. Todo estaba quieto y, al mismo tiempo, todo era evidente. El mundo físico seguía, pero yo ya no formaba parte de él. Cada detalle que antes importaba había perdido significado. Estaba allí, despierta, consciente, y la certeza silenciosa de haber partido de la vida física empezó a afirmarse. Pero lo que venía después aún era desconocido. De repente, percibí una presencia frente a mí. No había sonido de pasos ni sombra proyectada, pero algo cambió en el espacio, y entonces lo vi. Estaba allí, con una bata limpia, sencilla, pero con una autoridad que no podía ignorarse. Mis pensamientos se detuvieron por completo. Cada gesto, cada movimiento estaba cargado de intención. Su mirada se cruzó con la mía. No había juicio inmediato, pero tampoco permisividad. Era firme, directa, imposible de engañar. Sentí una verdad absoluta en aquello, algo que superaba cualquier lógica o experiencia humana que hubiera conocido. Por un instante, no pude hablar ni pensar con claridad. Solo sentí mi pequeñez ante esa presencia. Dijo mi nombre, con una claridad que parecía atravesar todo lo que yo era. La forma en que lo pronunció hizo que mi cuerpo, o lo que antes era mi cuerpo, temblara. Cada palabra alcanzó el centro de mí, como si revelara algo que siempre había sabido, pero nunca había querido admitir. Luego dijo algo que rompió cualquier orgullo que aún quedaba en mí, que mi esfuerzo y mi sacrificio no eran amor, que mi dedicación excesiva, mi autoexigencia, mi necesidad de estar siempre presente y ser reconocida, no eran verdadera entrega, sino culpa disfrazada de devoción. La sorpresa me golpeó de inmediato.
Creía haber entendido el servicio y el sacrificio, pero él me mostró que mi comprensión era equivocada. El silencio que siguió fue intenso. Quise hablar, explicar, justificarme, pero no existían palabras que se acercaran a lo que él transmitía solo con la mirada. Había amor, sí, pero también una autoridad innegable, algo que no podía ser cuestionado. Mientras permanecía frente a él, cada detalle de la escena quedaba grabado en mi mente. La bata, igual a la mía, me hacía entender que conocía mi vida, cada elección, cada esfuerzo que yo consideraba virtud. La familiaridad del uniforme contrastaba con la fuerza de su presencia. Era amor, pero un amor que expone, que no se deja engañar. Mi mente giraba tratando de comprender, pero cada pensamiento resultaba pequeño, insuficiente. Él estaba allí, y yo sabía que todo lo que creía sobre mi dedicación, mi devoción, mi fe, sería puesto a prueba. Había una verdad que aún no veía, algo que cambiaría todo una vez revelado. Y entonces, en ese instante, la claridad llenó mi conciencia. Supe, sin sombra de duda, que estaba frente a Jesús, que aquella presencia no era simbólica ni imaginaria, era real, total, absoluta, y que lo que vendría a continuación sería un encuentro con la verdad sobre lo que realmente era. Él comenzó a hablar de manera directa. Dijo que mi esfuerzo constante, mi negativa a descansar, mi necesidad de estar siempre presente y visible, no eran amor, sino culpa. Que yo creía estar sirviendo, pero en realidad me estaba destruyendo y perjudicando a quienes me rodeaban. Cada palabra parecía pesar sobre mi mente y mi alma. Vi escenas de mi vida como si las observara desde fuera. Momentos en que rechazaba la ayuda de mis compañeros, aún sabiendo que estaba agotada. Pensaba que mantenerlos a distancia era protección, pero comprendí que mi rigidez generaba ansiedad y miedo. Vi a pacientes y colegas adaptándose a mi ritmo, silenciosamente sobrecargados, intentando no incomodar. Mi orgullo pasaba por devoción, pero era exigencia disfrazada. Él mostró pequeños gestos que yo consideraba neutros o virtuosos, pero que revelaban el pecado. Cada hora extra, cada turno sin pausa, cada negativa a delegar tareas, aparecían como actos de control. Creía estar ayudando, pero estaba imponiendo mi esfuerzo sobre los demás. Mis acciones, aunque invisibles, generaban peso y tensión. La manera en que dijo que debía cuidar de mí misma también me impactó. Cada elección mía, que parecía noble, estaba minando mi propia vida y mi fe. Señaló que el agotamiento que sentía no era consecuencia natural del trabajo, sino del orgullo y la vanidad espiritual. Que yo confundía sacrificio con amor, exigencia con devoción. Cada escena mostraba cómo mi pecado silencioso contaminaba mi entorno, afectaba relaciones y mi propia capacidad de servir con corazón limpio. Sentí vergüenza y arrepentimiento. Por primera vez, comprendí que mi comportamiento no era inofensivo ni neutral. Cada gesto que justificaba como fe o responsabilidad estaba sembrando consecuencias invisibles, alejándome de Dios y perjudicando a quienes dependían de mí. Mi esfuerzo parecía virtud, pero era egoísmo disfrazado de celo. Él hablaba con autoridad, pero sin ira. Cada palabra alcanzaba mi conciencia, mostrando la verdad clara y directa. No podía cuestionarlo. Cada escena era precisa, cada consecuencia lógica y real. No había exageración, no había teatro, solo la verdad desnuda y dura de mi vida. El peso de esa percepción me golpeó con fuerza. Vi que mi dedicación excesiva, mi orgullo por estar siempre disponible y mi esfuerzo por reconocimiento habían causado daños silenciosos. Que mis acciones, que yo llamaba amor, eran en esencia destrucción disfrazada. Quedé en silencio, invadida por el arrepentimiento. Por primera vez, vi mi pecado tal como era. No pequeño, no justificable. Ese orgullo disfrazado de devoción había distorsionado mi vida, alejado mi alma y afectado a los demás sin que yo me diera cuenta. Comprendí que necesitaba cambiar, reconocer la verdad y dejar de lado la ilusión de virtud que había usado como escudo.
Él permaneció frente a mí en silencio por unos instantes. Su mirada no era de condena, pero sí firme. Sentí una mezcla de miedo y reverencia, como si cada fibra de mi alma estuviera siendo evaluada. Entonces escuché palabras que atravesaron mi corazón, que mi error era grave, pero que había gracia para mí, que mi arrepentimiento sincero podía restaurar mi vida y mi propósito. Una ola de alivio me envolvió, mezclada con lágrimas contenidas. Por primera vez en mucho tiempo sentí que no estaba perdida, que aún había camino. Habló del perdón con claridad, que no debía desesperarme, que mis fallas podían corregirse, pero que eso requeriría total honestidad conmigo misma y un cambio real en mi manera de vivir. No era un perdón ligero, pero tampoco distante. Había responsabilidad junto con la misericordia. Jesús me dio una misión. Dijo que volvería a mi cuerpo para advertir a otros, para mostrar el peligro del pecado disfrazado de virtud. Que mi experiencia serviría para ayudar a las personas a ver dónde estaban fallando sin darse cuenta. Era un llamado firme, sin negociación. La tarea era clara: testificar, corregir mi propia vida y servir de advertencia, sin ilusiones de sacrificio desmedido ni orgullo. El peso de la misión se grabó de inmediato dentro de mí. Sentí una determinación silenciosa crecer, acompañada de un temor profundo y reverencia. Cada palabra que pronunciaba parecía sellar el propósito en mi espíritu. Lloré, no de tristeza, sino de reconocimiento por la gracia recibida y por la responsabilidad que ahora cargaba. Era una mezcla de miedo y amor, un sentimiento intenso de que no podía fallar esta vez. No necesitó alzar la voz ni hacer grandes gestos. Cada instrucción llegaba con absoluta claridad. Entendía, en silencio, que mi vida sería transformada y que el regreso a mi cuerpo marcaría el inicio de esa transformación. Sentía, en cada fibra, que mi tiempo en la tierra aún tenía sentido, que podía hacer la diferencia si aceptaba la verdad y cumplía la misión. Cuando sentí la separación, no hubo destellos de luz ni dramatismo. Fue un desplazamiento silencioso, contenido. Mi cuerpo volvió a hacerse presente poco a poco. El peso físico regresó, los sonidos del hospital se acercaron, y cada movimiento se sintió extraño, pero natural. El corazón latía con fuerza, la respiración era consciente, profunda, viva. La sensación de responsabilidad y propósito quedó grabada en mí. Sabía que había sido enviada de vuelta y que no podía ignorarlo. La misión no era una opción, era una necesidad. Cada célula de mi ser sabía que debía vivir de otra manera, con atención plena, con verdadero cuidado por mí y por los demás, advirtiendo sobre el peligro invisible que yo misma había vivido. Cuando desperté en el hospital, la sensación de agotamiento seguía presente. Pero había algo diferente. Mi cuerpo estaba pesado, pero mi mente estaba clara. Cada respiración se sentía más consciente. Recordé las palabras que había escuchado y la misión que me había sido confiada. Sabía que necesitaba actuar. Pedí disculpas a los colegas que habían intentado ayudarme durante los turnos. Expliqué mis actitudes, reconocí mi exceso de exigencia y mi orgullo. Algunos se sorprendieron, otros guardaron silencio, pero sentí que era necesario. No podía continuar como antes, ignorando los efectos de mi comportamiento. Volví a casa y por primera vez en 15 años tomé vacaciones. Pasé días leyendo la Biblia con atención, sin prisa, intentando entender lo que significaba cuidar de mí misma mientras servía a los demás. Comprendí que la dedicación sin límites era destructiva, que había valor en descansar, establecer límites y amar de manera saludable. Llamé a personas con las que había sido dura, expliqué mis errores, pedí perdón sin justificarme. Algunos aceptaron, otros tardaron, pero el simple acto de reconocer la falla trajo alivio. En el hospital, empecé a delegar tareas, a escuchar a mis colegas, a respetar límites. Cada gesto simple era un esfuerzo consciente de cambiar, de actuar con humildad
y responsabilidad. Mi rutina religiosa también cambió. Participaba en los estudios bíblicos, pero sin intentar impresionar a nadie. El enfoque dejó de estar en mi esfuerzo visible y pasó a ser el aprendizaje genuino. Cuando ayudaba en los eventos de la iglesia, me aseguraba de ser realmente útil sin buscar reconocimiento. La paz ya no provenía de la aprobación de los demás, sino de la conciencia de estar actuando correctamente. El proceso no fue instantáneo. Algunos días todavía sentía el impulso de asumirlo todo, de trabajar hasta el agotamiento. Cuando eso ocurría, me detenía, respiraba y recordaba las consecuencias de mi pecado. Cada día era un paso, cada gesto consciente una victoria silenciosa. Aprendí a aceptar que la transformación es continua, que requiere vigilancia diaria y humildad constante. Mi relación con los pacientes también cambió. Comencé a cuidar de manera equilibrada, respetando mis límites y los de ellos. Comprendí que estar presente no significaba ser abrumadora, que el amor verdadero no exige destrucción personal. Este cambio trajo respeto genuino y confianza, diferente de la obediencia forzada que antes provocaba sin darme cuenta. Al final, me sentí restaurada, con la conciencia tranquila y un sentido de propósito renovado. Sabía que todavía había mucho por aprender, que no era perfecta, pero cada actitud, cada cambio de comportamiento, era un paso real en la dirección correcta. La transformación se volvía práctica, diaria, silenciosa, pero poderosa en su consistencia. Cuando miro atrás y pienso en todo lo que sucedió, siento una mezcla de asombro y gratitud. Pasé años creyendo que dedicar cada minuto de mi vida era la máxima prueba de amor y fe. Pero la experiencia me mostró que no todo lo que parece correcto realmente lo es. Mi esfuerzo desmedido, mi orgullo silencioso, mi necesidad de estar siempre presente y visible, todo eso no era amor. Era culpa disfrazada de devoción. Hoy entiendo que la fe no se mide por cuánto nos destruimos ni por cuánto mostramos dedicación a los demás. La fe es reconocer límites, cuidar de uno mismo, amar de manera saludable, sin tener que demostrar nada a nadie. Aprendí que descansar, cuidar de uno mismo y practicar la humildad no disminuyen el servicio, sino que hacen que el amor sea verdadero. Cada gesto invisible, cada palabra silenciosa, cada elección diaria tiene peso, y nadie está inmune a lo que siembra en su alma. Veo ahora que pequeñas decisiones, aunque parezcan correctas, pueden generar grandes consecuencias si están movidas por orgullo o deseo de reconocimiento. Aprendí que debemos estar atentos a las grietas invisibles, a aquello que disfrazamos de virtud y que, en realidad, corroe nuestro espíritu. Cada paciente, cada colega, cada persona con la que nos relacionamos siente el impacto de nuestras elecciones. La vida es más que parecer justo, es ser sincero, humilde y responsable. Al volver a la vida, comencé a actuar de manera diferente. Pedí perdón, ajusté mi rutina, escuché a los demás y respeté límites. No fue fácil. Aún siento el impulso de querer controlar todo, de sobrecargarme, pero ahora lo percibo, lo corrijo y elijo actuar de forma distinta. La transformación es continua, exige atención, arrepentimiento diario y vigilancia sobre el propio corazón. Quiero compartir esto contigo, porque tal vez tú también estés viviendo algo similar y ni lo notes. ¿Crees en Jesús? Deja en los comentarios el nombre de tu ciudad y la hora en que estás viendo esto, para que pueda ver hasta dónde llega este mensaje. Escribe tu nombre si también crees que Jesús todavía nos habla. No se trata de mostrar devoción, sino de vivir con verdad, cuidando el alma y a las personas que nos rodean. La lección que aprendí y que quiero dejar clara es simple. El pecado invisible es el más peligroso. Se esconde detrás de buenas intenciones, esfuerzo y apariencia de santidad. Socava el alma, contamina la relación con Dios y con los demás, y pasa desapercibido hasta que es demasiado tarde. El cuidado del corazón,
La vigilancia diaria y la humildad son la única protección contra esto. Hoy estoy en paz, pero consciente de que cada día requiere atención. Cada palabra importa, cada gesto tiene peso. El perdón salva, la vigilancia preserva. La fe se manifiesta en elecciones pequeñas, sinceras y consistentes. Y eso es lo que permanece en mí, silencioso, firme, recordándome que nada de lo que hacemos pasa desapercibido y que el amor verdadero siempre exige verdad.